Este es uno de los temas introductorios al curso de Anatomía Humana que vas a llevarlo cuando estés dentro de la universidad en el primer año académico, después que hayas aprobado el curso de Biología Molecular. Creo que lo llevan en el segundo semestre, ¿verdad? Anatomía Humana, un curso bonito, anual, todo un año se lleva el curso. Y vamos a empezar el tema. Bien, ¿qué queremos de este tema? Agradeciendo también a la Academia Bachimet por esta iniciativa de dar a conocer a gente que gusta del conocimiento y que está aprovechando al máximo el tiempo en tiempos muy difíciles que implica esta pandemia. Los felicito a la distancia, muchachos. Nunca pensar de que ya adquiriste todo el conocimiento, siempre hay algo que aprender. Agradeciendo muchísimo la oportunidad que me da la Academia Preuniversitaria Bachimec. Vamos a empezar el tema. ¿Qué queremos acerca de este tema? Vamos a ver la parte, las generalidades y la introducción a lo que es la anatomía humana. Fíjese, vamos a mencionar la definición, la etimología, la división que tiene nuestra anatomía humana. Asimismo, también vamos a ver la segunda parte, que es la introducción al estudio del cuerpo humano. Ahí vamos a tener que estudiar los planos de simetría, las regiones abdominopélvicas y tratar de ubicar a los órganos principales dentro de las regiones abdominopélvicas. Empezamos así nuestro curso, nuestro tema introductorio que es la anatomía. La anatomía deriva de dos voces griegas, el término ana, que significa por medio de, el término tome, que significa cortar. Por lo tanto, etimológicamente, la anatomía significa cortar para ver. Y esto hace alusión a una técnica muy antigua, ¿verdad? Si observas esta pintura, como en la antigüedad se estudiaba la anatomía y aún se sigue realizando anatomía en algunos países de Latinoamérica, ya por el nivel europeo no se utiliza el cadáver, se utilizan simuladores. Pero bueno, estamos en nuestra realidad. Mira cómo se estudiaba inicialmente el cuerpo humano. Por eso el término, la etimología de esas voces griegas de ana por medio de tome, cortar, cortar para ver, hace alusión a una técnica muy antigua que se sigue practicando, como es la disección. Y esto lo vas a practicar cuando estés en la Facultad de Medicina. Y lo para que van las carreras biológicas para hacer la disección en animales. Bien, pero profe, ¿y cómo se concibe hoy día en la actualidad la anatomía? La anatomía estudia la estructura, ¿correcto? Estudia la estructura, las partes que constituyen el cuerpo humano. Pero no solamente se queda con estudiar la estructura, sino también de explicar las funciones y su relación que tiene con el medio ambiente. Por eso cuando usted esté frente al cadáver, pero de repente analizando por regiones, analizando la boca, no solamente basta con ver las partes, tienes que ver los dientes. Más o menos mirando los dientes, pues usted puede detectar el tipo de hábito alimenticio que ha tenido la persona. Dientes cariados o no cariados, la falta de dientes, la forma de la mandíbula, algunas tumoraciones. O sea, la anatomía también te brinda analizar al ser humano con el ambiente, pero principalmente la anatomía estudia la estructura, la forma del cuerpo humano. Pero como la anatomía es tan extensa, para llegar a la interpretación del cuerpo humano necesita de relacionarse con otras ciencias, por ejemplo, con la fisiología. Esa fisiología que se encarga de estudiar el funcionamiento del cuerpo humano, porque el término fisiología deriva de dos voces griegas, fisi, que significa naturaleza, y logos, estudio. Estudia la estructura de un órgano con la que está hecho, con la función que va a tener. No es tanto que tiene la relación del punto de vista ecológico. La fisiología está más centrada a explicar determinada estructura anatómica, por qué tiene esta función. Por ejemplo, observa esta diapositiva. Mire, estudiando la fisiología cardiovascular,
Si vamos dentro del sistema de conducción, ¿te acuerdas justamente muy cercano a la desembocadura de la vena cava superior? Vemos el nodo sinusal, el encargado de iniciar la actividad contráctil del corazón, la de enviar la onda de despolarización. Y pasa a través de los haces internodales, el de Bachmann, el de Weckenbach, el de Torel, para llegar al nodo auriculoventricular o el de Achos-Tawara. De ahí se continúa con la de His y ahí su rama derecha e izquierda y la fibra de Purkinje. Pero la fisiología se encarga de estudiar el funcionamiento del corazón, la actividad contráctil del corazón. Y uno de ellos es estudiar el sistema de conducción cardíaca. Pero para entender la fisiología y el funcionamiento del cuerpo humano, siempre se empieza desde el origen de ese órgano. Entonces tendríamos que acudir a otra rama también, ¿verdad? También se tiene que ver los tejidos de ese órgano. También hay otra rama de la anatomía que se encarga de estudiarla. Y como órgano completo, como el corazón, desde el punto de vista fisiológico o funcional, es lo que nos da la fisiología. Entonces, la fisiología tiene un fundamento anatómico previo antes de entender el funcionamiento. Usted sabe que primero se contraen las aurículas. ¿Por qué primero las aurículas? Porque está el nodo sinusal, que son células miocárdicas que van a iniciar la actividad contráctil. Pero ¿para qué existe el nodo auriculoventricular? Para retardar una décima de segundo la onda de contracción, para darle tiempo que se contraiga primero las aurículas y luego los ventrículos. Imagínate la fisiología. Ya conoces en el curso de fisiología en el tercer año, es un curso interesante, que te van a enseñar no solamente el funcionamiento, te va a enseñar todo lo que has visto, lo que ya conoce como base académica, el funcionamiento de la sarcómera, el funcionamiento de todo el complejo de la maquinaria de citoesqueleto que tiene los miofilamentos, los filamentos de actina y miosina. Entonces, la fisiología le da el funcionamiento de un órgano. Pero también tiene que ver la anatomía con la bioquímica. La bioquímica, que es un curso del tercer año de medicina, el curso más difícil de la carrera, que se encarga de estudiar la composición química y las reacciones químicas. Mira, has estado tan familiarizado con este evento metabólico, este evento de la glucosa, como es fosforilada glucosa 6-fosfato, está ocurriendo en el interior celular, como la excesiva cantidad de glucosa es metabolizada a glucógeno mediante el proceso de la glucogénesis, y cómo el hígado puede degradar el glucógeno hasta glucosa mediante el proceso de la glucogenólisis, cómo la glucosa 6-fosfato sigue por la vía glicolítica para degradarlo hasta piruvato, y de piruvato ir a la mitocondria, entrar a degradarse acetilcoenzima A, y de ahí ir hacia la síntesis de ácido graso, de colesterol, o bien se va al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, al ciclo de Krebs, que ya tú lo conoces. O sea, la bioquímica te da esa explicación. Por ejemplo, cuán importante es tener la bioquímica como una arma dentro de la medicina. Cuando un paciente va al laboratorio para solicitarle un examen de sangre de glucosa y así descartar si es diabético o no, el laboratorista tiene que procesar inmediatamente la muestra. No solamente se trata de colocarle en el tubo, en el fondo del tubo de ensayo, el anticoagulante heparina, 5 mililitros de sangre. Si el laboratorista lo va a dejar allí, de repente en la gradilla, después de 4 o 5 horas procesar la muestra. En ese tiempo, ¿qué es lo que está pasando bioquímicamente en el glóbulo rojo? Sigue metabolizando la glucosa. Y si metaboliza la glucosa, lo va a bajar su concentración que está allí en el plasma sanguíneo. No olvide que se ha colocado anticoagulante. Y si no le colocó anticoagulante, si no hay en el laboratorio, lo dejan ahí que se coagule. Y el sobrenadante es la que se examina si el paciente es diabético o no. O sea, la bioquímica nos da una interpretación de que las muestras biológicas nuestras, si el médico solicita un perfil lipídico, triglicérido, colesterol total, HDL, LDL, es que el médico tiene fundamento bioquímico para poder interpretar esos datos bioquímicos que nos va a dar el laboratorio. Entonces, mira cómo la anatomía se relaciona con la bioquímica, también se relaciona con la embriología. Y
con la genética, perdón. Y la genética tiene dos cosas. No solamente estudiar la herencia, sino también la variación. Es decir, cómo se transmite una característica de generación en generación. O sea, trata de estudiar los genes, los cromosomas, y también nos trata de dar a entender las variaciones, a qué se deben esas nuevas características que tiene el humano, es decir, las mutaciones. Y esto lo habrás experimentado cuando has estudiado la genética de mutación de la semana número 16 de CEPUM o la semana número 14, cuando has tenido que estudiar el síndrome de Turner, cómo un paciente le vas a tener que solicitar un cariotipo en el hospital, le van a sacar la muestra y analizar su cariotipo, que es el ordenamiento de los cromosomas por par de homólogo de mayor a menor tamaño. Y observa, mira, el último, en el cariotipo humano siempre se coloca los cromosomas sexuales. Y como ves allí, es el cromosoma X, único. Pero a la muestra le sacaba una mujer. Debe haber allí dos cromosomas sexuales X. Pero al realizar el cariotipo, falta un cromosoma sexual X. Y a usted le van a tener que reportar el laboratorio, el servicio de cariotipos de genética humana del hospital, que es un síndrome de Turner. Entonces, la genética, ya usted que recibe el reporte del cariotipo hecho a la paciente tendrá que interpretarlo. Ya te dio el diagnóstico, se trata de un síndrome de Turner. Ahora corroborar con los datos de la historia clínica que usted ha desarrollado con el paciente. Mira cómo te ayuda la genética para poder interpretar algunos datos anatómicos, ¿ya? Entonces, la anatomía se relaciona con la fisiología, la bioquímica y la genética. Fíjese, también, profe, ¿y cómo se divide la anatomía? La anatomía se divide, primero, anatomía microscópica, aquella que estudia las estructuras anatómicas que tienen menos de 100 micrómetros de longitud. Esta se divide a la vez en la citología, lo que hoy día lo llaman en el primer año de medicina la biología molecular y celular. Y justamente ya han venido preguntas en el examen del día 21 de noviembre, el día 5 de noviembre, el examen de CEPUM, con respecto a la genética molecular, la síntesis de ARN a partir del molde del DNA se denomina transcripción genética, biología molecular. Y ayer en el examen de letras, el área C, ha venido también genética molecular. Ha venido el codón de inicio con respecto al código genético de las procariotas y eucariotas. Es la clave nano, decía adenina, uracila y guanina. Ese es el codón de inicio. Es que la biología molecular que forma parte de la formación del médico como estudiante de medicina, sabe esos datos. Por eso es sumamente importante el curso de biología molecular y celular. Correcto. Entonces, o la citología, eso es de la forma tradicional como se lo divide a la anatomía microscópica, pero dentro de la facultad le llamamos biología molecular y celular. Como puede darte cuenta, no solamente se trata de ver la célula, colorearla, sino analizar por ultracentrifugación diferencial las diferentes componentes que tiene una célula. Ya cuando estés dentro de la universidad en la facultad, te van a enseñar la ultracentrifugación diferencial para llegar a obtener las diferentes estructuras celulares. Porque solamente nos aferramos, digamos, en el colegio, ¿correcto?, a observar por coloración una célula. Pero a mí me gustaría observar la mitocondria, a mí me gustaría observar el Golgi, a mí me gustaría observar un lisosoma. Pues cuando llegas a la universidad, por ultracentrifugación diferencial, tendrás que observarlo a nivel nano, a nivel microscópico. Definitivamente que el curso de biología molecular y celular, creo que yo le doy unos 15 a 20 años más, porque ahí tendría que pasar a otro nivel más pequeño del mundo para explicar a la fisiología humana, que es la nanobiología. Porque realmente estamos en la física cuántica, y la física cuántica solamente te habla de átomos, de partículas subatómicas, de los bosones, te habla de los quarks, con estructuras, componentes más pequeños que un protón, un electrón, un neutrón. El humano también tiene esto, solamente que no vamos más allá. ¿Para qué sirve la resonancia magnética nuclear, la tomografía? Está haciendo uso de la física cuántica. Te está disparando protones. Pero bueno, la citología, anatomía microscópica, también está, mira,
También está la histología. Tú sabes que la histología lo vas a llevar en el primer año, histología, embriología y genética, 3 cursazos, y creo que genética con el curso de anatomía humana se llevan juntos. Es un cursazo. La histología. Pero hacer una buena histología es haber hecho una buena biología molecular y celular. ¿Ya? Porque la parte introductoria del curso de histología se trata de tocar los medios, los instrumentos ópticos utilizados en la actualidad para llegar a observar un tejido. Los diferentes tipos de microscopía que existen en la actualidad. Y así no lo tengamos acá en el país. Porque alguien va a tener que viajar, ir al extranjero a especializarse, y ahí va a ver usted microscopía de barrido, microscopía electrónica, la de fluorescencia, aunque fluorescencia sí tenemos, hay en los hospitales, la inmunofluorescencia también hay, pero bueno, la histología se encarga de estudiar a los tejidos. Tú sabes que el premio Nobel del año 1906, compartido entre Santiago Ramón y Cajal y Camilo Golgi, hicieron merecedores de el premio Nobel de Medicina o Fisiología. ¿A qué voy? De que prácticamente Santiago Ramón y Cajal, él nos da una clasificación de la histología y se especializó. Prácticamente era un científico, un biólogo y también histólogo. Era histólogo y anátomo patológico, o sea, era un patólogo. Imagínate que se había dedicado su vida estudiando lo que era la neurona. Algunos lo están considerando a Santiago Ramón y Cajal como el padre de la neurociencia. Pero bueno, de ahí viene la clasificación de los tejidos en 4. Correcto, el tejido epitelial, el conjuntivo, el muscular y el tejido nervioso. Ahí tengo, mire, le presento los tejidos epiteliales. Toda la diversidad que de repente no las has escuchado. El tejido epitelial, el epitelio de revestimiento, el epitelio glandular, el epitelio sensorial. Ese epitelio de revestimiento que estás observando allí es un epitelio simple que puede ser plano, cúbico, puede ser cilíndrico o puede ser pseudoestratificado, pero también está el otro epitelio, el poliestratificado. Bueno, lo interesante es que cuando estés en la facultad hay un curso especial solamente de histología. Aprovechalo al máximo. La embriología. Entonces, ya tenemos ahí la anatomía microscópica. Pasamos a la embriología, que se encarga de estudiar al humano desde el momento de la fecundación hasta que se dé el nacimiento. Decimos también que la embriología forma parte de la anatomía del desarrollo. Pero cualquiera puede pensar, profesor, si embriología estudia el embrión, sí, y embrión hablamos de la 4ª a la 8ª semana. Tiene razón. Los libros de embriología que vas a manejar en la facultad, el Lachman, el Moore, cuestión de embriología clínica, si vas a ver que ahora, cómo evoluciona el conocimiento, ahora toda la parte embriológica está desde el punto de vista molecular, cómo el proceso de diferenciación de órganos le da una explicación molecular. Por eso la biología molecular es recontra importantísimo. Entonces la embriología estudia al humano desde el momento en que se da la fecundación hasta el nacimiento. Observe usted, mira la primera semana del desarrollo humano, en el periodo preembrionario, mira la fecundación humana, se forma el cigote, a las 30 horas bicelular, a las 40 horas hay 4 células blastoméricas, al tercer día hay una mórula, al sexto, séptimo día se implanta en el estadio de blastocisto. Eso lo vas a ver en embriología. O sea, desde la fecundación hasta que se dé el nacimiento. De ahí tendrías que pasar a la segunda semana, el disco germinativo bilaminar, tercera semana, el disco germinativo trilaminar con la formación de la gastrulación de las 3 capas germinativas. Bueno, interesante. Entonces ya tenemos ahí la embriología, pero también tenemos la anatomía patológica, alteraciones que estudia las alteraciones de las estructuras anatómicas, tanto micro como macroscópicamente causadas por alguna enfermedad. Mira, esto lo vas a ver cuando lleves el curso. Bueno, el curso de histología, lo ideal es que lo dicte un patólogo, porque el patólogo ve el mundo micro, no el médico general. Entonces el patólogo sí le da una visión completa de lo que es el curso de histología. Pero la anatomía patológica estudia casualmente esas estructuras anatómicas que cuando un paciente entra a sala, de repente por una histerectomía radical,
tiene que sacarle una muestra patológica, una muestra anatómica, para que fuera derivado al patólogo y observe alguna anomalía y él llega a un diagnóstico. Cuando usted termina en sala de operaciones por una apendicitis aguda complicada, le extirpan el apéndice, pero eso no se desecha, entra a patología. O sea, porque la patología, el patólogo va a estudiar las estructuras anatómicas, tanto micro como macro. Primero macro, como lo recibe en una bandeja de acero inoxidable, la muestra anatómica. Cuando un paciente llega al hospital, donde el médico, el gastroenterólogo con consulta médica al oncólogo, sugieren extirpación parcial del estómago, le han diagnosticado cáncer gástrico de grado 3. Entonces, ¿qué hace? Extirpación de la muestra. Y el patólogo tiene que también visualizar. Imagínate, la anatomía patológica estudiando las alteraciones, tanto micro como macro, de las estructuras anatómicas causadas por una determinada enfermedad. Hay pacientes que tienen tuberculosis avanzada, que tienen una mola a nivel del pulmón, el paciente muere y se tiene que biopsiar los pulmones. Hay pacientes que el oncólogo diagnostica cáncer renal, nefrectomía radical. También se tiene que examinar esa pieza anatómica, el riñón. Se tiene que biopsiar. ¿Ya? Bien, anatomía patológica. También está la anatomía radiológica. Hace uso de los rayos X como ayuda al diagnóstico. Imagínate que cuando no existía rayos X, toda la clínica, todo el diagnóstico se basaba en la clínica, en el examen minucioso que hacía el médico. Por eso estos son ayuda al diagnóstico. Son métodos auxiliares al diagnóstico. Entonces, la anatomía radiológica, que hoy día está tan avanzada, ahora se llama la imagenología, porque involucra no solamente los rayos X, sino también la tomografía axial computarizada, también la resonancia magnética nuclear, etc. Entonces, toda esa tecnología está dentro del campo de la imagenología. Por eso hay especialidades médicas que se van a dedicar médicos solamente en imagenología. Médicos que cuando terminan sus 7 años académicos, hacen la residencia y luego se van a la práctica médica. Una vez tenida una práctica médica, se van a postular a una residencia médica, de repente a patología. Así es. La medicina está especializada. Entonces, mira los rayos X, mira, observa esa placa radiográfica. ¿Qué puedes observar en esa placa? Mire, ¿qué estás observando? Mire, ¿qué observa en la placa radiográfica? Profe, estoy viendo los pulmones, ambos campos pulmonares. Sí, están llenos de aire, correcto. Pero me llama la atención, profe, el mediastino. Veo el corazón tan grande. Sí, tiene cardiomegalia el paciente. Es una paciente que llega al hospital por dificultad respiratoria, se cansa al caminar, si sale a caminar cierta distancia, se tiene que agarrar de la pared. Correcto, el antecedente de salud es que tiene hipertensión arterial de buen tiempo. Los pacientes que sufren de hipertensión arterial cursan con cardiomegalia. Entonces, ahí está la ayuda a diagnóstico. Tiene que haber una evidencia. La medicina se basa en evidencias. Entonces, placa radiográfica de tórax y se detecta la cardiomegalia. A pesar que el médico, simplemente por la percusión, ya delimitó la silueta cardíaca. Ah, no, el corazón tan grande. Pero tienes que haber una evidencia. ¿Ah? Entonces, una evidencia es una placa radiográfica. También está la anatomía macroscópica, estudia aquellas estructuras anatómicas que tienen más de 100 micrómetros de longitud. Obsérvalo. Dice que los pulmones están con humo. Oye, ese es aire. Ambos campos pulmonares. Y el médico debe desarrollar otra. Y después te voy a explicar otra cosita. La anatomía macroscópica, les comento que estudia aquellas estructuras anatómicas que tienen más de 100 micrómetros. Patrón intersticial. Correcto. Muy bien, oye. Muy bien. Pero me interesa más el corazón. La visión más clara y directa es el corazón. Médico, el cardiólogo solicitó placa para ver el tamaño del corazón. Tenía antecedentes de salud, hipertensión arterial y va asociado. Ya tenía más de 30 años con hipertensión arterial, rotando siempre con los medicamentos, pero ya manifestaba cansancio. Y tú sabes que el corazón con cardiomegalia aumentado de tamaño
Esas fibras elásticas también se estiran y pierden su elasticidad y el corazón pierde su fuerza contráctil. Bueno, eso lo vas a aprender dentro ya en la facultad, ¿ya? La anatomía macroscópica se divide en la anatomía sistemática, ¿correcto? Bien, profe. La anatomía sistemática que estudia los aparatos o sistemas que componen el cuerpo humano, ¿correcto? Puede estar como... Bien, ya cuando ustedes entran a la universidad, tu profe, el neumólogo te va a dar una explicación científica. Estás viendo cómo el corazón, al estar aumentado de tamaño, ha desplazado el pulmón izquierdo y el corazón presionado sobre el diafragma, ambos campos pulmonares. De repente el médico ya hizo su exploración física, ya de repente hay un buen murmullo vesicular, hay un buen tránsito de aire en ambos campos pulmonares. Esto es de color negruzco. Este aire es la radiografía del aire. Correcto, ¿ya? También se ven las estructuras óseas. Bueno, este es un clic que le han colocado a la paciente, ¿no? Ese es el hábito hospitalario, ¿no? Está con una sonda también. Pero bueno, lo interesante es esto, miren, el corazón. ¿Ya? Anatomía radiológica. Cuando hablamos de anatomía sistemática, que estudia los aparatos o sistemas del cuerpo humano, por ejemplo, tienes ahí la osteología, que estudia el sistema esqueletal, la artrología, las articulaciones, la artrología, algunos le llaman sindesmología, ¿verdad? Miren nuestra patita, ahí tenemos al sistema esqueletal humano, mira toda esa articulación, mire ese hueso húmero con la escápula, con la cavidad glenoidea, mire esa articulación en artrosis, mire ese húmero con el radio, una condylartrosis, mire ese húmero con el cúbito ulna, una articulación trocleartrosis, mire ese fémur con la tibia, una trocleartrosis, mire esa tibia con la fíbula o peroné, una articulación del tipo artrodia, pero también puede ser una sindesmosis porque hay una membrana interósea. Entonces, la osteología se encarga de estudiar al sistema esqueletal humano. Y me imagino que ya estarás ahorrando tu platita para comprar tu esqueleto completo. Es necesario que lo tengas. ¿Ya? Ahora, mire esa cabeza ósea, el hueso occipital que se articula con el atlas mediante una articulación con la artrosis, ¿verdad? Estás viendo ahí, mira, estás viendo la tibia con el astrágalo, ¿verdad? El coxal con el fémur, que es una articulación del tipo en artrosis. Mira, sistema esqueletal, osteología, artrología. También tenemos la miología, que se encarga de estudiar al sistema muscular humano. ¿Cuántos músculos tienes? Hay una controversia, ¿verdad? No hay un acuerdo total de cuántos músculos tenemos, porque involucra también músculos viscerales y músculos estriados esqueléticos, ¿verdad? Pero aproximadamente nos da un aproximado de 639 músculos que presenta el cuerpo humano. Algunos dicen más, ¿no? Entonces, la miología se encarga de estudiar al sistema muscular humano. Ya tiene usted una noción del sistema muscular, ¿verdad? Ya con la histología, el tejido muscular, estriado esquelético, cardíaco y el liso, lo que está viendo ahí, musculatura esquelética, músculo de la cabeza, del cuello, del tórax, de la región posterior del tronco, la región abdominal, músculo de las extremidades superiores, extremidades inferiores. La miología, la neuroanatomía que se encarga de estudiar al sistema nervioso humano. Tiene usted allí al sistema nervioso humano, está viendo usted el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal, y tiene usted acá el sistema nervioso periférico, nervios espinales, los nervios craneales. Eso te da el conocimiento de la neuroanatomía. Y neuroanatomía es un curso aparte, es un cruzazo, ¿ves? Creo que ahí utiliza el libro de Carpenter, de neuroanatomía. Es un cruzazo. Bueno, para el estudiante que tiene una visión del más allá, si quieres ser neurocirujano, si vas a querer ser neurólogo, este curso, este tema, esta sección de neuroanatomía debe ser tu prioridad. Algunos van a ser traumatólogos. La prioridad es pura osteología, artrología y músculos. Por supuesto, también el sistema nervioso. Bien, la estesiología que se encarga de estudiar al sistema sensorial humano.
Mira nuestro cerebro, ¿verdad? Mira el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido táctil, el sentido auditivo, el sentido de la visión. Pero mira, todo relacionado con el cerebro, ¿verdad? Mira la rama que comprende la anatomía sistemática. También tenemos la anatomía, la esplagnología. Esplagno significa vísceras. Se encarga de estudiar al aparato respiratorio, el aparato digestivo, el aparato genitourinario. Fíjate, aquí encuentro varios aparatos. La esplagnología. Algunas carreras médicas del extranjero siempre hablan de esplagnología y su sílabus cursa con esplagnología y coloca la parte digestivo, ¿no? Víscera por víscera. Pero bueno, acá hacemos, todavía se sigue haciendo la anatomía topográfica. Mira, estás viendo ahí el aparato excretor, está viendo usted el aparato respiratorio, el aparato genitourinario, ¿verdad? Mire ese riñón derecho más descendido que el izquierdo. Está a ambos lados de la columna vertebral, está en la región retroperitoneal, a ambos lados de la columna vertebral, en la región posterior-superior de la cavidad abdominal. Mire sus pulmones en la jaula torácica. Mire ese pulmón derecho, el pulmón izquierdo, que limita un espacio llamado el mediastino. Mediastino medio e inferior encuentro el corazón. Bueno, y también vemos allí el aparato genitourinario, ¿verdad? Miren lo que ha salido en el examen, ¿verdad? La unidad anátomo-funcional del riñón es la nefrona. Era para marcar nefrona. Pregunta del área C. Pregunta de examen, de admisión, ¿verdad? Y la unidad anatómica, estructural y funcional de los pulmones, que vendría a ser el lobulillo pulmonar, ¿verdad? Así es. Eso es el neurólogo. Paciente que tienen epilepsia, neurólogo. Correcto. Paciente que por tomografía le sacan una muestra y diagnostican de repente una isquemia cerebral a nivel de la protuberancia anular, neurólogo. Pero ojo que también si solicita una cirugía, pasa al neurocirujano. Pero el neurocirujano también lo puede manejar. Bien, entonces te estaba diciendo la anatomía sistemática, pero también existe la anatomía la angiología, que es el estudio de los vasos sanguíneos. ¿Te acuerdas estos temas interesantes de la anatomía, del aparato cardiovascular? ¿Recuerda usted? ¿Recuerda el sistema arterial, el sistema venoso, ¿verdad? El sistema de la arteria aorta, el sistema de la arteria pulmonar. ¿Te acuerdas el sistema venoso, el sistema de la vena cava superior y vena cava inferior? El sistema de las 4 venas pulmonares y el sistema de la vena porta. Mira, y no solamente vasos sanguíneos, sino también linfáticos, ¿verdad? Eso es la angiología, el estudio de los vasos sanguíneos y linfáticos. Como ves, la anatomía es amplia, ¿correcto? Por es necesario vale un año. Un año. El que va a ser cirujano que tiene que ser el mejor cirujano, tiene que estar enseñando en la facultad. El que hace cirugía es el que conoce todo el cuerpo, principalmente cirujano general. Y ese debe estar en la mesa de disección con el estudiante. Tiene un conocimiento que no te puedas imaginar. Peor que tu profesor Camilo, puta, ¿qué te voy a enseñar ahí? Con el cadáver. Mejor le doy pase, hey, cirujano, usted es el mismo. Cirujano es el mismo. ¿Ya? Entonces, anatomía sistemática y lo otro es la anatomía topográfica o regional, que se encarga de estudiar al cuerpo humano por regiones, que es lo que vas a llevar en la facultad, el estudio del cuerpo humano por regiones. ¿Ya? En algunos lados se lleva la anatomía integrada, que le llaman morfofisiología. Entonces, ahí llevan un día lunes, se están llevando su embriología, el día martes se están llevando su histología, el día miércoles se están llevando de repente su bioquímica, el día jueves están llevando su fisiología, el viernes no hacen nada y el día sábado se lleva la integrada en función a un caso clínico. Pero en la facultad tengo conocimiento de que se lleva todo un año la anatomía topográfica, que estudia el cuerpo humano por regiones. Ya te dan tus sílabos y en el sílabo figura los cursos, los temas por regiones. Cabeza, cuello. O sea, hablamos de cabeza, de tronco y hablamos de extremidades, ¿no? De la cabeza, tronco, que es el cuello, el tórax, el abdomen, las extremidades superiores y las extremidades inferiores, ¿no? Por ejemplo, si estás hablando de huesos, no solamente vas a aprender la estructura del hueso, la articulación del hueso, sino también la vascularización y la inervación.
Por eso ese traumatólogo, cuando va a tener que reparar una fractura expuesta del hueso, se tiene que conocer nervios para evitar la sección de un nervio que cuando ocurre, usted sabe que cuando ocurre una fractura, las partes separadas que actúan como astilla, como cuchillos, y pueden seccionar un vaso, pueden seccionar también un nervio. Entonces el traumatólogo tiene un conocimiento cabal de lo que es la osteología, la miología, la artrología y también la neuroanatomía. Bien, muchachos, vamos a ver los métodos de estudio anatómico. Hay dos métodos. Uno, la disección, que aún se sigue practicando en las escuelas de medicina, ¿correcto? Y se realiza en el cadáver. La disección en el cadáver. ¿Ya? Aunque cuando estás en sala de operaciones, allí en la plataforma, estás disecando una estructura, estás extirpando un tumor, estás disecando un tejido, un órgano, ¿no? La disección en la facultad lo vas a hacer y así, mira, ahí está el ambiente donde está el cadáver. Aquí nadie se ríe. Es un cadáver que está expuesto al formol. Está en una piscina, como sabe que usted va a entrar el día lunes que toca práctica de neuroanatomía o de repente de osteología. Ese cadáver pasa a la piscina que está con formol, pasa con agua para sacar el formol y después pasa a la mesa de disección. Como ves ahí puede ver 2, 3 estudiantes por cadáver, dependiendo de los aparatos que puedas estudiar. Lo ideal que sea 1 o 2 por mesa de disección. Es lo ideal. Y por cada mesa de disección, un cirujano. Y mira, no es cualquier persona la vestimenta el mandil, que esto te lo van a colocar cuando ingresas a la facultad, cuando se haga la imposición de mandil, un acto protocolar, formal, donde va el padre de familia a colocarle el mandil al alumno, dándole la responsabilidad, lo que significa estudiar medicina. Tu estuche de disección, tus guantes quirúrgicos, y si está el cadáver emanando todavía formol, entonces, obligado, te colocas tus lentes, esos lentes especiales, puedes llevar tu tipo de lente, pero yo sugiero que esa lente que lo utilizan mucho los buceadores, para que no entre ni por cualquier lado el formol, ¿listo? Para que no te reseque la córnea. Y a aprender. Ahí no se ve muy bien el atril, donde se coloca el libro, el texto, ya sea fotocopia de color o ya sea el texto original, para poderte guiar el nervio, el músculo que estás disecando, ¿verdad? Que estás ahí en pleno estudio, ¿ya? Entonces, siempre con tu maestro en cada mesa de disección. Y aprovecha tu estancia, porque esa es una vez que vas a pasar por ahí. La disección. Otro método de estudio anatómico vendría a ser, fíjate, le llamamos en el ser humano vivo. Se realiza la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación. Esta técnica se hace principalmente en los consultorios. O de repente en emergencia, cuando llega un paciente a la emergencia, tiene que hacer los 4 pasos. El examen físico del paciente. Eso es también estudio anatómico que te permite también estudiar al cuerpo humano. Pero en este caso, es un ser humano vivo. Mira, y ahí están las 4 técnicas que se practica en los consultorios, en el hospital. Tienes ahí la inspección, una inspección minuciosa. Desde el momento que usted llega al servicio del hospital, el médico te planta la mirada. La pregunta de frente, ¿cuál es su molestia, señorita, señor joven, señora? Doctor, me asiento, dígame usted. Y comienza el médico, me duele, señale con su dedito dónde está la molestia. Y al toque está inspeccionando, manda a llamar a la enfermera, porque tiene que colocarle la bata hospitalaria y hacer el examen físico al paciente, la inspección, la palpación. Mira cómo desarrolla la palpación. Tiene que palpar. El paciente le señaló de repente que el abdomen tiene una dolencia. Entonces el médico ya tiene conocimiento, que más adelante vamos a tocar otro tema importante. Comienza a palpar la superficie, tocándola, haciendo su anatomía de superficie, palpando y siempre preguntando al paciente si siente molestia a la palpación, tomar el relieve de la piel, el color, la forma. Si hay masa, tiene que caracterizarlo al toque el médico porque es rápido el examen. Si está duro, si es móvil, si es pétreo, etcétera. Si es dolorosa la palpación. Después viene la percusión. Observa allí cómo el médico, y está con la bata hospitalaria el paciente,
está haciendo la percusión, golpeando el dedo medio sobre el dedo medio de la otra mano para ver la sonoridad que tiene el tórax, sonoridad, sonoridad, y llega un momento que no hay sonoridad, sino matidez, que de repente puede ser una tendencia de un líquido presente allí, matidez, o de repente una masa, y entonces viene la auscultación. De repente el paciente llegó con dolor retroesternal en el lado izquierdo del tórax, agarrándose el pecho, ¿correcto? Que el médico tiene que examinarlo. Le pregunta antecedentes de salud, si tiene insuficiencia cardíaca, desde cuándo, si tiene falla valvular, etc. Pero lo importante es que comienza a colocar el estetoscopio. La auscultación se realiza con el estetoscopio, ¿correcto? Mira, y estos métodos de examen físico del paciente es en el ser humano vivo, ¿correcto? La disección para el cadáver y esta técnica de inspección, palpación, percusión y auscultación es el examen físico del paciente. Bien, vamos a ubicar a este humano dentro de la escala zoológica. El humano pertenece al dominio eucariota porque cada una de sus células tiene un núcleo bien diferenciado debido a la presencia de carioteca. Pertenece el humano al reino animal, somos organismos heterotróficos con cerebro, con sistema nervioso. Pertenecemos al subreino de los eumetazoos, tenemos tejidos diferenciados. Tenemos tejidos muscular, nervioso, el epitelio conjuntivo. Pertenecemos al filum de los cordados. Cordados significa que tenemos tres características que lo compartimos con los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y viene a ser, primero, la presencia de un eje cartilaginoso que posteriormente va a ser reemplazado por la columna vertebral, también llamado notocorda, ese eje cartilaginoso. Después un cordón nervioso dorsal que en su porción anterior se ensancha originando el encéfalo, sea un cordón nervioso dorsal. Y tenemos hendiduras branquiales. Por eso somos cordados. Y ese término va referido principalmente a la presencia de la notocorda, un eje cartilaginoso, que aún queda perceptible en los condrictios. Los peces cartilaginosos todavía tienen notocorda. Nosotros lo calcificamos y es reemplazado por una columna vertebral. Alucínate. Después vamos al subfilón de los vertebrados. Somos vertebrados. ¿Por qué? Porque tenemos esqueleto interno, ¿verdad? Tenemos huesos, articulaciones. El infrafilón agnatostomata significa que tenemos mandíbula. Agnatostomata, mandíbula. Y también pertenecemos a la superclase tetrápoda. Tenemos 4 extremidades, 2 extremidades superiores, extremidades inferiores. También pertenecemos a la subclase de los terios. ¿Qué significa terios, profe? Terios significa que somos vivíparos. Y el término, la infraclase euterios, significa que además de ser vivíparos, porque vivíparo también lo es el canguro, pero el canguro como no tiene placenta, se llaman metaterios. Y el humano, como tiene placenta y es vivíparo, somos euterios. ¿Ah? Estos términos tienen que tenerlo presente, porque en embriología, cuando se va avanzando en el desarrollo embriológico del corazón, inicialmente tenemos corazón de pez, anfibio, reptil. Igualito, el riñón también. Cuando se hace la embriología del riñón, o sea, con pronefros, mesonefros y metanefros. Cuando hagamos sistema nervioso en la embriología también. No olvides que formó parte de la evolución. Oye, también pertenecemos al corte unguiculata. Unguiculata, dedo con uñas, dedos con garras. Al orden de los primates, al suborden de los hominien, a la familia de los homínidos. Mira, nuestro primo hermano, el Homo habilis, el Australopithecus, el Pithecanthropus erectus, familia de los homínidos, al género Homo y a la especie Homo sapiens. Estamos con la nomenclatura binomial de Anton von Linné, que ha sido pregunta para el área B, pregunta de examen de admisión. El autor de la nomenclatura binomial científica, pero el humano también puede ser trinomial, ¿verdad? Que fue Carolus Linnaeus. Puede ser trinomial Homo sapiens sapiens, ¿correcto? Bien, profe, vamos a la introducción del cuerpo humano. Te digo, empezamos con los niveles de organización. Esta parte lo sabe
Todo médico sabe de los niveles de organización. Y el momento que lo ve al paciente en la camilla, lo está viendo como un individuo, con preguntarle que señale con el dedito dónde está la molestia, la dolencia, y sentarse a hacer la historia clínica, ya está evaluando más o menos qué aparato o sistema está afectado. Y una vez que evalúas el examen físico, está determinando qué órgano estaría afectado. Y después no se puede ir más allá, pero ya con el conocimiento base que tiene, más o menos debe estar algo pasando. Este dolor en el cuadrante superior derecho del paciente, que puede ser renal, que puede ser hepático, puede ser vesicular. Entonces ahí está el examen físico del paciente, ahí está también la historia clínica del paciente, sus hábitos alimenticios, desde cuándo tiene ese dolor, ve las escleras, ve la inspección, el paciente está amarillo, está con fiebre, te queja con un dolor en el cuadrante superior derecho y el médico ya está pensando que es la vesícula biliar. Pero la medicina se basa en evidencias, tiene que solicitar una ecografía, tiene que analizar un análisis de sangre, cómo está la bilirrubina, cómo está el perfil hepático, ¿correcto? Está haciendo un análisis bioquímico. Te das cuenta cómo va de niveles de organización. El primer nivel de organización, el nivel químico, ¿verdad? Así que los estudiantes de medicina dentro de 15 a 20 años, ¿ya qué exámenes irán a solicitar? ¿Qué es lo que te irán a enseñar? Porque ya esa biología molecular y celular, creo que, ¿cómo le llamarían? Oye, biología nanotecnológica, qué sé yo. ¿Por qué? Va más allá, simplemente conservar moléculas. Cómo examinar a un paciente, solicitar un examen de sangre y te llega el resultado con 350 miligramos por decilitro de glucosa. Y tú al toque asumes que es una diabetes. Pero la glucosa es una molécula. ¿Qué hay más atrás de la molécula? Átomos. ¿Qué más detrás del átomo? Partículas subatómicas. Algo más pequeño que un protón. Los quarks. ¿Qué lo tenemos? Bueno, estamos en el nivel químico, pero podemos subir de complejidad y entrar al nivel celular. Pero la célula se asocia a aquella que tiene una forma, de igual forma o estructura, pero que cumplen la misma función. Se asocian en tejidos. Estos tejidos epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. Estos tejidos asociados me forman un órgano. Mire el órgano del corazón. ¿Qué tejidos se han asociado allí? Corazón tiene dentro de su histología, ¿qué tejidos tiene? No tiene un endocardio. ¿Y el endocardio qué es? No es un endotelio más tejido conectivo. ¿Y qué es el endotelio? No es un epitelio simple plano. Cuando te hablan del miocardio, te están hablando del tejido muscular. ¿Te das cuenta? Y te hablan del epicardio. El epicardio es el mismo pericardio visceral. O sea, es un mesotelio más tejido conectivo laxo. O sea, mesotelio tiene epitelio simple plano. También vamos a encontrar ahí tejido conjuntivo, como te he mencionado. También hay tejido nervioso. ¿De qué sirven esos nodos que tiene el corazón? Ahí va a tener influencia del sistema nervioso vegetativo. Va a haber fibras también allí. Bien, entonces para que veas cómo estos órganos aparecen, se asocian para originar los aparatos o sistemas que componen el cuerpo humano. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente entra a sala de operaciones, va a ser operado por una cálculo de vesícula biliar, por una litiasis vesicular. El paciente entra a sala, ya está preparado, ya está en el quirófano, llaman al especialista, ya está el anestesiólogo, ya está pepeado el paciente, ya avisan que entra el gastroenterólogo. Entra de repente como ayudante el interno de medicina o de repente el estudiante a un practicante, que es diferente que un interno de medicina. Generalmente entra el interno. Si el interno está ocupado con los pacientes, entra el practicante. O si un estudiante que todavía está en el quinto o sexto año, ¿no? Entonces, y comienza. Primero lo ve como individuo. Ve la placa radiográfica. ¿Dónde está la vesícula con los cálculos? Muy bien, ya ve la placa. Entonces lo ve primero como individuo. Ahora da un corte debajo del arco subcostal derecho. Listo. Ahora abre, el interno está ayudando al estudiante. Se paran. Listo. Ya está visualizando el hígado. Levanta el hígado y ya está la vesícula biliar. Y nota que la vesícula biliar
está cargado y está empotrado contra la cara inferior del hígado. Entonces el médico, el gastroenterólogo es un experto, comienza a disecarla. Y comienza, ya, estirpa, va a la bandeja, corta la vesícula y visualiza, porque él tiene que anotar en la historia clínica lo que observa en la muestra anatómica. ¿Listo? Sale la enfermera circulante y tiene que guardar esa muestra y manda a patólogo. Lo mete en una bolsa con preservante y a patología. ¿Listo? Y ahora el médico evalúa toda la vía biliar que no tenga cálculos, pero a la placa radiográfica y a la tomografía detectan que no hay cálculos en vías biliares. El médico tiene que corroborar, el gastroenterólogo, y comienza a evaluar la vía biliar extrahepática. Comienza a hablar el conducto hepático, cístico, ya estirpó vesícula, el colédoco, el duodeno, ya adentro en la papila. ¿Listo? No hay nada. ¿Listo? Y procede a cerrar al paciente. Mira, te das cuenta. Los niveles de organización. Mira, tienes ahí un osteocito, ¿correcto? Pero este osteocito es una célula, profe. Claro, tiene componentes químicos. Ayer en el examen de letras ha venido, el modelo mosaico fluido corresponde a qué? A la composición química de la membrana biológicas. Era para marcar esa, la letra C, la C de Camilo. Entonces, mira ese osteocito, cómo está asociado para originar todo lo que es el tejido óseo. Pero ese tejido óseo, mira cómo se asocian para formar una estructura, un órgano, que es el hueso fémur, y cómo esos huesos se asocian para formar el sistema esqueletal. ¿Te das cuenta? Se dice que hablar de aparatos es hablar de órganos que tienen tejidos diferentes y hablar de sistemas es hablar de órganos que tienen un tejido preponderante. Entonces, por eso hablamos de sistema esqueletal y no aparato esquelético. El tejido preponderante es el tejido óseo. Y si queremos ir más allá, imagínate un paciente llega con dolor de piernas. Paciente le llega al médico internista, pide interconsulta al traumatólogo. Traumatólogo le pide que es su paciente para él. Muy bien. Evaluado ha determinado de que el paciente tiene una tumoración en la diáfisis del hueso tibia. ¿Qué haces? Tiene que ver ese tumor que tiene. Era un quiste benigno. Entonces, fue al hueso, la tibia. ¿Te das cuenta cómo va? ¿Cómo la utilidad de estos niveles de organización? Oye, hablamos, como te decía, el nivel químico, el nivel celular, tisular, el nivel de órganos, el nivel de aparatos o bien de sistemas. ¿Ya? Así que hoy día, cuando vas a estar almorzando en familia, todos están sentados como el nivel de individuo. De repente escuchas toser a alguien. Entonces, al toque está tosiendo. ¿Se ahogó con el alimento o el tos es persistente? Si la tos es persistente, averigua si las ventanas están abiertas. Sí, está dentro del aire, frío o caliente, frío. El paciente de repente puede ser alérgico. Cierra la ventana, el paciente deja de toser, el paciente alérgico al frío. Listo. Pero si aún así la ventana está cerrada y sigue tosiendo y se retira y se va a expectoral, y ahí estás analizando que hay un aparato que está comprometido ahí, el aparato respiratorio. Algo está pasando con los pulmones, con la vía respiratoria. Entonces, esa visión te da y acelera rápido tu cerebro porque tiene lo que significa los niveles de organización. Hablamos de otra cosita, lo que es la posición anatómica. La posición anatómica, todos los libros de anatomía refieren, por ejemplo, decimos que el radio tiene posición lateral al antebrazo, la ulna cúbito posición medial al antebrazo, que la tibia en la pierna está medial a la pierna y que la fibra peroné lateral a la pierna. ¿Qué es eso, profe? Para poder ubicar correctamente un órgano dentro del cuerpo humano, tiene que estar en posición anatómica. ¿Y qué significa esto? Así, mira. Paciente debe estar en posición bípeda o vertical en bipedestación, con la punta de los pies separados y además con las extremidades superiores extendidas, con la palma de la mano dirigida hacia adelante, es decir, en supinación, con los ojos abiertos y la mirada dirigida hacia adelante. Eso es la posición anatómica. Cada vez que tengas que coger un libro de anatomía,
Al toque, tu cerebro, como está programado, como usted constantemente está leyendo, está estudiando, usted ya condicionó su cerebro que cada vez que abre un libro de anatomía, al toque se le viene la imagen mental del cuerpo humano en posición anatómica. Para poder entender lo que estás leyendo, en cualquier libro de anatomía, fisiología, si leas el libro de fármacos, así tengas que leer el libro de patología estructural, etcétera. Siempre se hace al paciente, en la persona, en posición anatómica. Por eso, cuando estés en la mesa de disección, el cadáver es rígido, rigidez post-mortem, formol, rígido. Entonces, el libro, todos los libros de anatomía narran la situación de los órganos, la posición, la característica, las dimensiones, la forma, el color, etcétera, en función a la posición anatómica. ¿Ya? Posición bípeda o en bipedezación. Punta de los pies separados, las extremidades superiores extendidas, con la palma de la mano dirigida hacia adelante o en supinación. Y además con los ojos abiertos y la mirada dirigida hacia adelante. Posición anatómica. Oye, profe, ¿y cómo digo esa cosa que está encima de la otra? No me vayas a decir que la laringe está encima, que está encima de la tráquea, no, que está por aquí cercano. No, 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 no. Me tiene que decir de repente que la laringe es superior a la tráquea o que la faringe es superior al esófago. El término superior implica craneal, hacia arriba, craneal cefálico superior. El otro término es caudal, inferior, inferior o caudal, hacia abajo. Entonces, por eso cuando tú leas los libros, por ejemplo, leas, por ejemplo, aparato excretor humano o el aparato cardiovascular, el corazón es superior al estómago o la vejiga es inferior al riñón. O podemos decir también que la laringe es superior a la tráquea o que el esófago es inferior a la faringe. ¿Correcto? También el término proximal o distal. Observa. Imagínate que me estás observando por pantalla. ¿Ah? Me estás mirando la cámara. Estás viendo acá mi articulación del hombro, mi articulación del codo y la mano. Todo está el punto de referencia que tomes. Si yo tengo la articulación del hombro, extremidad superior, yo puedo decir que el codo, en relación a la mano, el codo es proximal a la articulación del hombro, ¿verdad? O la mano es distal a la articulación del hombro. O aún más, puede decir que en relación al fémur con la tibia, el fémur es proximal a la tibia, o que la tibia es distal al hueso coxal o ilíaco. ¿Ah? No vayas a decir que está lejos, que está cerca, que está detrás. No, 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 no. Usted va a ser un estudiante de medicina y que tu coloquio de la gente, para eso existen los términos técnicos, ¿no? No vas a ir a Tacora, oye, colócame en la parte cefálica, por favor, el peso. No te van a entender, ¿no? Entre la escuela médica sí se entiende. Por eso es bonito cuando usted ingrese a la Facultad de Medicina y usted ahí nomás se ensarte hacia los congresos. Y en los congresos usted sabe, escucha todos los términos técnicos. Todo lo que no conoces se anota y al toque busca su significado. Porque de repente usted va a ser un conferencista y usted no puede utilizar términos vulgares. Tiene que utilizar términos técnicos. Así como existen los nombres científicos, usted no puede cambiar el nombre científico, por eso es internacional. A nivel mundial te van a entender. Quizás el idioma, pero para eso, si estás pensando salir, tendrás que aprender el idioma inglés. ¿Ya? Entonces, terminología anatómica, término de posición o de orientación anatómica. Hay otro término, mira, lateral y medial. Mira, observa la cámara. Está observando usted mi antebrazo, ¿sí? La región del hombro, la región del brazo, la región del antebrazo y la región de la mano. La región de la mano. Entonces, observe mi antebrazo. Está observando acá mi hueso. Primero tienes que estar en posición anatómica.
Solamente así podrás ubicar correctamente una estructura anatómica. Está observando usted en posición lateral, mira el radio, posición medial, el cúbito o ulna. ¿Se da cuenta? No me vayas a decir que está afuera, hacia adentro. El cirujano te tira un... No, como los cirujanos son muy educados, jovencito, salva. No te va a preguntar por qué, nada, ni preguntes por qué. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando entras al anfiteatro anatómico, nadie entra después que él. No, que el micro se malogró. No, el paciente es prioridad. Te enseñan a ser muy puntuales. ¿Ya? El término anterior o ventral. Tú sabes que nuestro esternón es anterior al corazón, ¿verdad? El corazón es posterior al esternón, ¿no? O relación de la tráquea con el esófago. La tráquea es anterior al esófago, ¿verdad? O el esófago es posterior a la tráquea, ¿verdad? Bien. Oye, también está, mira, ahí consolidamos lo que hemos estado conversando. Miren, el término medial, el término lateral, el término superior o cefálico, el término inferior o caudal, el término proximal, el término distal. Todo está en el punto de referencia, ¿ya? Así que un alumno que estaba en la facultad, nos encontramos porque he pasado por ahí por Pedro Muñiz. Prof, me han sacado al frente en el curso de anatomía. Yo dije lo peor, ¿qué habrá pasado? Dije, se habrá caído el cadáver, cada vez salió corriendo. No, profe, una profesora me ha sacado y me ha dicho que haga todos los movimientos. Y no había que no lo has hecho. Profe, nadie sabía los movimientos. Nadie sabía que era en términos de posición. Bueno, la Universidad Pedro Ruiz Gallo pide como obligatorio este tema en el centro pre. ¿Ah? Ahora, tú sabes, en CEPON no viene este tema, ¿no? Pero los que están en academia, sí se hace ese tema. Esto se hace. Y es obligatorio entender las generalidades e introducción de lo que significa verdaderamente el curso de anatomía. ¿Ya? Entonces, este temita tienes que saberlo muy bien. Olvídate los términos vulgares, porque usted va a ser conferencista y esa verborrea que vas a manejar lo manejan todos los médicos, ¿ya? Así que si usted está pensando ser conferencista, ya estas terminologías son la parte introductoria del curso. Lo vas a ver en todo tu libro de anatomía que vas a seguir, correcto, en la facultad, ¿ya? Ya la experiencia te va a hacer de tanto leer, todo ese término está acá ya. Pero una vez que apruebas el curso de anatomía, pasas a otro plano de avance académico, yo no sé, no, quiero entender, ¿eh? De repente uno se estresa, ya pasa al curso de histología, de embrio, de fármaco, de fisiología bioquímica. Nunca te olvides de repasar anatomía. Nunca. Asistes en el quinto, sexto año. No dejes de repasarlo. Porque es la esencia de la carrera. Así como el biólogo, su esencia es la biología molecular y celular, el médico, la esencia es la anatomía. Si llegas a ser cirujano, yo ya estaré envejecido. Yo te pediría de favor que regreses, impartas el curso de anatomía, no mismo en la universidad, sino en las pre, porque es allí donde el alumno tiene que aprenderlo, para que pueda ampliar su conocimiento dentro de la facultad y le saques el máximo provecho. Falta esa antesala, ¿no? Por eso hay médico llega, se especializa y se olvida de la sociedad. Yo aplaudo a la distancia a Bachemet, que sé que está en avanzada académica y con estas clases estás ampliando más tu conocimiento. El médico cuando no se olvida de la sociedad, tiene que retornar. Y si retornas, estás contribuyendo con el avance de la ciencia. Harás una mejor estadía de la medicina, del estudiante en medicina. Pero no me vas a enseñar inserciones articulares. No, no, no. La esencia de la anatomía. Porque no me vas a venir a enseñar acá en la academia que por el
que por el troquín del hueso húmero, ahí se inserta el músculo supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor, y que el troquino se inserta el músculo subescapular. No, 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 no. No viene eso. Pero sí el detalle anatómico, la característica anatómica, y que usted sí lo va a saber. No te olvides. Yo siempre he pensado, eso los estudiantes tienen que bajar, ¿no? Siendo estudiante también a veces se da la oportunidad, pero yo pienso que el estudiante tiene que dedicarse a la carrera para hacer una buena medicina. Porque ahorita cuando acabes tu carrera, lo que has aprendido el primer año ya no vale. Ya. Se dice que el conocimiento se incrementa cada 2 años. Yo empecé con biología, empecé como biólogo, y pasé a tecnólogo, a laboratorista clínico. De ahí a la Facultad de Educación, pues era profesor de ciencias, y de allí a la maestría de bioquímica clínica que no la acabé, y me pasé a postular a medicina y la última carrera. Y sí te digo lo siguiente, que para estudiar no existe edad, todo está acá. Acá la tontería que te digan que estás viejo, no vas a estudiar, no, 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 no. El cerebro humano ya se descubrió y se ha amplificado más el conocimiento que el cerebro humano es plástico, se adapta a cualquier circunstancia. Todo está en la disciplina que le puedas poner al cerebro. Nunca dejar de leer porque esas neuronas que están intercomunicadas ahorita con esa sinapsis, con esas redes neuronales, se pierden cuando usted deja de estudiar. Y cuando usted quiere retomar, te va a costar. Así que mantén esas comunicaciones neuronales y se consigue leyendo constantemente, no a la locada, sino metódicamente. Bien, te estaba diciendo, mira, los planos de simetría. ¿Qué te ha dicho tu profe de geometría? ¿Qué es un plano? Un plano es el conjunto infinito de puntos. Hay plano sagital, a la vez el plano medio sagital y el parasagital. Un plano es el conjunto infinito de puntos. Hay un plano sagital, que se divide en plano medio sagital y el parasagital. Hay un plano frontal o coronal y hay un plano horizontal o transverso. ¿Eh? Mira ese plano. Este plano es medio sagital que me divide al cuerpo humano en 2 regiones, derecha e izquierda, proporcionales. Profe, ¿para qué me va a servir estos planos? Yo no entiendo. Yo quiero ir a hueso de frente. No, 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 no. Aguanta. Cada libro que abras vas a encontrar cortes. Y abajo, bien pequeño en la letra, qué tipo de corte es. Y a veces no lo colocan. Y tú solito tienes que interpretar. A veces lo aprendimos de memoria y no le damos sentido una fotografía de un corte anatómico. ¿Qué plano han empleado para poder observar el órgano? Entonces, un plano medio sagital te divide al cuerpo humano en región derecha y región izquierda. La visión que tengas de un corte, de una estructura anatómica con un plano medio sagital, es diferente cuando hagas un plano horizontal o transverso. Todo está en saber emplear los planos, interpretar toda figura. ¿Ya? Entonces, te decía, el plano medio sagital divide al cuerpo humano en 2 regiones, derecha e izquierda, pero proporcionales. Pero hay otro plano paralelo a este, para junto a el parasagital, que también me divide el cuerpo humano en región derecha e izquierda, pero desproporcionales. ¿Estamos? Oye, profe, también escuché un plano horizontal, clarinete, el plano horizontal o transverso. Divide al cuerpo humano en región superior, región inferior. No sé, cuando has visto huesos, ¿no has visto un corte? Si quieres observar el tejido óseo compacto, la diáfisis, si quieres observar el periósteo y el endostio y el conducto medular que contiene la médula ósea maría, tienes que tener un corte transversal del hueso para ver las ostiones, para ver el conducto, para ver el endostio, para ver el periósteo. Profe, y si le doy un corte sagital, no vas a ver las ostiones. Vas a observar el conducto medular, pero a la mitad. El periósteo, su membrana. El endostio tapizando el conducto medular. Eso es la utilidad de los planos, para visualizar en toda orientación una estructura anatómica. ¿Ya? Entonces, un corte transversal, por ejemplo, del riñón o del abdomen, de la región abdominal, para ver la situación, la posición de los órganos. Ahí vas a ver cortados los riñones y también se ve las vértebras.
Y ahí sí coincide cuando decimos que los riñones, su situación es a ambos lados de la columna vertebral, en la región posterior superior de la cavidad abdominal. Si usted quiere ver muy nítidamente un órgano, tiene que utilizar los planos. Y el patólogo, para ver una muestra anatómica, este te sabe todos los planos, ¿ves? Hasta los planos oblicuos, el horizontal, el sagital, porque todo plano tiene que observar las células malignas. ¿Ya? Entonces tienes un plano horizontal o transverso que divide al cuerpo humano en región superior y la región inferior. También tienes, mira, ese plano frontal o coronal. Ese plano te divide así, mira, 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 mira. Uy, profe, ese plano, me va a dividir al cuerpo humano en región superior o región anterior y la región posterior. ¿Correcto? Mire ese plano de simetría, viene así, que ha sido pregunta de examen de admisión, ¿verdad? Frontal o coronal divide al cuerpo humano en la región anterior y la región posterior. El plano frontal o coronal. Algo parecido vino con relación a estos planos cuando decía la pregunta, la sutura coronal. No, el tipo de sutura craneal establecida entre los parietales y el frontal se denomina coronal. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Bien, profe. Entonces estamos viendo ahí el plano frontal o coronal. Bien, ahí está la combinación de esos planos que hemos estado viendo. ¿Sí? Mire usted. Mire. ¿Te das cuenta? Mire ese plano medio sagital. Mire ese plano frontal o coronal. Mire este plano horizontal o transverso. ¿Ya? Tú que si vas a ser patólogo, esto va a ser solamente el micrófono corta y vas a ver que colocar el órgano te da la orientación y también qué estructuras estás viendo. Por eso cuando se hace la autopsia, también el médico legista sabe estos planos. ¿Ya? El experto en autopsias también. Alucínate. Bien, oye, cuando hablamos de cavidades orgánicas, a ver, me vas a decir qué plano hemos utilizado acá. En la figura de tu izquierda, ¿qué plano es? ¿Qué plano has utilizado para observar el cuerpo así? Has tenido que utilizar un plano medio sagital, ¿correcto? Medio sagital. Para poder observar las cavidades orgánicas, las cavidades dorsales y las cavidades ventrales. Las cavidades dorsales, que es la cavidad craneal y la cavidad vertebral. Y el otro, las cavidades anteriores o ventrales, que está la cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica. En estas cavidades voy a encontrar órganos nobles. El amasencefálico, lo que ha venido en el examen, por ejemplo, del área B, el tronco encefálico humano está formado por mesencéfalo, protuberancia anular y la médula oblonga. ¿Eso está dónde? En la cavidad craneal. Nuestra médula espinal, ya lo sabe usted, que está en el conducto raquídeo de la columna vertebral. Mira las cavidades ventrales, tiene la cavidad torácica, la cavidad abdominopélvica, pero no olvidar que la cavidad torácica tienen aún subcavidades. Subcavidades. Hay cavidad pleural, porque los pulmones tienen su saquito seroso, ¿verdad? La pleura parietal, la pleura visceral, entre ambos está la cavidad virtual, la cavidad pleural, que tiene entre 50 a 80 mililitros de líquido pleural. Usted que va a ser un futuro de repente cirujano de tórax, si el paciente viene con dificultad respiratoria y si el paciente la placa radiográfica se le encuentra derrame pleural, líquido pleural excesivo en el pulmón, usted tiene que hacer la toracocentesis. Entonces, tiene que orientarte en la cavidad torácica, las costillas, entraría ese catéter por el borde superior de la costilla en forma oblicua y después lo hace de manera perpendicular hasta llegar a la cavidad pleural y comienza a drenar el líquido pleural. Cavidad pleural. Pero otra cavidad, también torácica o subcavidad, es la cavidad pericárdica. Recordando, el corazón es un órgano musculoso, hueco, que está en la cavidad mediastínica. Está dentro de un saquito seroso llamado el pericardio. Hay un pericardio fibroso que está en contacto directo con la jaula torácica. Hay un pericardio seroso. Y el pericardio seroso comprende el pericardio fibroso y el pericardio visceral.
ese pericardio fibroso está en contacto íntimo con el pericardio fibroso y el pericardio visceral está en contacto íntimo con el corazón. Entre ambos hay una cavidad virtual, la cavidad pericárdica. Ahí hay líquido, entre 15 a 50 mililitros de líquido pericárdico. Crea esa cavidad virtual para que el corazón tenga un espacio donde hacer el ciclo cardíaco, esa sístole, esa diástole. Y te apuestas a pensar qué pasaría si esa cavidad pericárdica se llenara de sangre, por ejemplo, el paciente fue acuchillado, el cuchillo perforó la parte izquierda de la jaula torácica y solamente atravesó el pericardio parietal. Pero el corazón, como hace sístole, choca contra la punta del verduguillo y lo hace sangrar. Y esa cavidad pericárdica se va llenando cada vez más de sangre. Hasta que se llena de sangre y ya no tiene más espacio el corazón donde expandirse y entra en paro cardíaco. Y se llama taponamiento cardíaco. O sea, esta parte interesante de la cavidad torácica te da a entender que hay subcavidades que hay que tenerlo presente. Un pequeño traumatismo en el tórax me puedes hacer una pleuresía, una inflamación de la pleura que producen un exudado, un líquido pleural. Un paciente que tenga TBC, puede ser que el TBC pueda ser pleural o pulmonar. Puede ser un CA, un cáncer de pleura, que le hace producir gran cantidad de líquido pleural, una pleuresía. Entonces usted ya sabe ya, si el paciente tiene dificultad respiratoria, usted sabe que tiene que solicitarle placa radiográfica. Y va a observar que el pulmón está desplazado hacia arriba, donde la cavidad pleural ha sido ocupada por líquido pleural. Entonces, ¿qué haces? Interconsulta al médico, al cirujano de tórax, y ese pata va, hace la toracocentesis, drena el líquido y el paciente mejora. Pero ahora falta el patólogo, tiene que hacer el estudio anatomopatológico de la pleura. Tiene que biopsiarlo. 4 días, al tercer día tiene cáncer de pleura. Grado 3. Esperanza de vida, depende. Del oncólogo. Ya pasa el paciente ahora al oncólogo. Estaba en el servicio de neumología y el patólogo diagnostica cáncer de pleura, paciente derivado a oncología. O sea, cada uno en su especialidad. ¿Te das cuenta? Oye, pero los pulmones limitan un espacio llamado el mediastino. El sacar interno de los pulmones limita un espacio llamado el mediastino, la cavidad mediastínica. Ya más adelante vas a ver, conforme vas avanzando en esto de recuperación de datos de tu cerebro, vas a encontrar mediastino superior, mediastino inferior, el corazón está en mediastino medio e inferior. Pero para que te des cuenta que dentro de la cavidad torácica hay subcavidades. Y también está la cavidad abdominopélvica. ¿Correcto? Mira, nuestras cavidades, ahí está la cavidad pleural, la cavidad pericárdica, está el mediastino, ese espacio que limitan ambos pulmones. Y tienes que saberlo. Tú que vas a ser cirujano de tórax o cirujano cardiovascular, un experto en trasplante cardíaco de repente, una operación no baja de $50,000. Imagínate, cirujano de tórax, cirujano cardiovascular. Tienes que conocer todo lo que hay en el mediastino. Imagínate. Bueno, eso te lo van a dar en el curso de anatomía y también en el curso de patología, ¿no? Y en el parte de fisiología y de histología. Todo está integrado. Pero bueno, vas a darte cuenta que el mediastino es un espacio limitado por ambos pulmones. Y el corazón ocupa el espacio del mediastino medio e inferior. ¿Ya? Estas son las subcavidades dentro de la cavidad torácica. Vamos a ver ahora nuestras regiones abdominopélvicas. ¿Correcto? ¿Se trata de qué, profe? Estas regiones abdominopélvicas, su nombre lo dice, una palabra compuesta, abdominopélvica, abdomen más la pelvis, punto. Entonces, para hacer esto, tenemos que tener punto de referencia. Mira, 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 mira este punto, mira mi clavícula, señorita, mira mi clavícula, ¿lo observas? Es un hueso largo, y por acá vas a pasar en el punto medio, mira mi punto medio de la clavícula derecha, baja una línea imaginaria y me da la línea media clavicular derecha. Ahora vamos a mi clavícula izquierda, otra línea media clavicular izquierda. Mira las regiones abdominopélvicas, cómo se generan. Ahora te vas a la región costal. Mira mi región costal,
Por acá va a pasar otra línea imaginaria, le llamamos la línea subcostal. Y acá no lo puedes ver porque está más abajo, que es la línea intertrocantérica. Intertrocantérica, se habla del trocánter, intertubercular, perdón, que está justamente en la cresta de ambos huesos coxales o ilíacos, la línea intertubercular. De tal manera que la intersección de estas cuatro líneas imaginarias, la línea media clavicular derecha, la línea media clavicular izquierda, la línea subcostal y la intertubercular, que origina las 9 regiones abdominopélvicas. Qué diferente hablar de cuadrante, ¿verdad? Pasa una línea medio sagital y pasa una línea perpendicular por el ombligo, te lo divide en 4 cuadrantes. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierda, cuadrante inferior derecho, y así. Depende. El cirujano más conoce los cuadrantes, pero el alumno que es perceptivo y quiere ubicar exactamente un órgano dentro del cuerpo humano, tenemos que ver las regiones abdominopélvicas. ¿Ya? Mira, lo vemos a mayor tamaño. Mirando, mirando. Mire usted, el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, vacío derecho, región lumbar derecha, el mesogastrio, la región umbilical, mira el flanco izquierdo, la región lumbar izquierda, el vacío izquierdo. Mira acá ahora la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio. La fosa ilíaca derecha le llaman también región inguinal derecha. El hipogastrio, la fosa ilíaca izquierda o región inguinal izquierda. ¿Correcto? Mire, profe, esas 4 líneas imaginarias te dan esas 9 regiones abdominopélvicas. ¿Correcto? Mire por acá. Mire. ¿Qué estoy viendo, profe? Lo que te estaba comunicando. Tener una numeración romana, hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo. Anda alucinando qué órgano puedes encontrar allí. ¿Ya? Entonces tienes acá el hipocondrio derecho. ¿Cómo se llama esta línea imaginaria vertical? La línea media clavicular derecha, la línea media clavicular izquierda. Hablamos de la línea subcostal y tiene por acá la línea intertubercular. Entonces, hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, vacío derecho o región lumbar derecha, la región del mesogastrio o región umbilical, el flanco izquierdo, vacío izquierdo o región lumbar izquierda. Tiene usted por acá la fosa ilíaca derecha, la región inguinal derecha, la región del hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda, llamado también la región inguinal izquierda. ¿Ya? Bien, profe, me da miedo, Webis. No tenga miedo, Webis. Mire usted, vamos a ver. Uno, ya sabes que es hipocondrio derecho. Alucínate, pepea y acuérdate, ¿qué puedes encontrar? Uno, como ves ahí, la mayor parte del hígado. Dos, la vesícula biliar. Tres, la flexura cólica derecha o el ángulo hepático derecho. Y también la glándula suprarrenal derecha, el riñón derecho. ¿Estamos? Principalmente el extremo superior del riñón derecho. Miren ahora la región 2, que estás encontrando el epigastrio, ¿sí? ¿Qué encuentras en el epigastrio? Parte del hígado, profe, el lóbulo izquierdo. Claro. ¿Qué más observas allí? El cuerpo del estómago, profe. ¿Qué más puedes hallar allí? El duodeno, profe. Muy bien. Y dime, ¿qué puedes hallar en el hipocondrio izquierdo? Numeral 3. El fondo del estómago, el ángulo esplénico del colon, ¿correcto? Obsérvalo. El ángulo esplénico del colon. También puedes observar el vaso, el extremo superior del riñón izquierdo, la glándula suprarrenal izquierda.
¿Estamos? Mira, la flexura cólica izquierda, no es lo mismo que flexura cólica derecha, ¿no? Está observando también usted en la región lumbar derecha, vacío derecho, mira, 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 el flanco derecho, el colon ascendente. En el mesogastrio sí que encontramos parte del colon transverso y las asas intestinales. Y hablamos de la región flanco izquierdo, vacío izquierdo o región lumbar izquierda, el colon descendente. Mire acá, el numeral 9, estamos viendo ahí la fosa ilíaca izquierda o región inguinal izquierda. ¿Qué encuentras ahí? El colon sigmoides. ¿Ya? El colon sigmoides. ¿Ya? Bien, ¿qué estás viendo acá? La región del hipogastrio. ¿Qué ves allí? Profe, no veo muy bien allí. ¿Qué podemos encontrar allí? Podemos encontrar la vejiga urinaria, el recto, si es el varón, la próstata, la vesícula seminal. ¿Dónde se realiza la vasectomía? En el conducto deferente. Pregunta el área B. ¿Qué encuentras en la fosa ilíaca derecha? ¿Qué encuentras en la región inguinal derecha? Estoy viendo el ciego, profe. Y aquellos que han sido operados de apendicitis aguda habrán observado que el corte está acá. Profe, me han hecho un corte medial. Ah, ya. Es así una apendicitis aguda complicada con peritonitis generalizada. Te han hecho tu cierre. Está todo complicado. Entonces encontramos en la fosa ilíaca derecha, en el varón, el ciego, el apéndice secal y también lo tiene la mujer. Pero si vamos a las mujeres, en la fosa ilíaca izquierda, que es el numeral 9, podemos hallar la trompa uterina izquierda y el ovario izquierdo. Y si te vas ahora a nivel del hipogastrio, numeral 8 en romano, vas a encontrar allí qué cosa? El útero, correcto. Y en la fosa ilíaca derecha, región inguinal derecha, podemos hallar el ovario derecho, la trompa uterina derecha. ¿Te das cuenta cuando una mujer llega al hospital con dolor abdominal? Al toque se estresan. ¿No sabes por qué? Dolor abdominal. Y el médico que lo recibe primero, la pregunta de cajón, señálame con el dedito dónde es el dolor. Y ella señala con el dedo la fosa ilíaca derecha. ¿Y de cuándo está allí el dolor, señorita? Siempre estaba ahí, doctor. ¿No empezó por acá por el epigastrio y me llegó por el verano? No, doctor. Muy bien. Pucha, es mujer. Puede ser quiste, puede ser salpingitis, inflamación de trompa de falopio, puede ser apendicitis aguda. Que te vea el ginecólogo. Bueno, pasa el ginecólogo. Lo pasean al paciente. Porque si el varón, y el varón dice, doctor, me duele, ¿con dónde empezó el dolor primero? ¿De cuándo tienes ese dolor? Doctor, hace como 4 horas más o menos. Mi mamá, como es doctora, que se cree doctora, me da una pastilla para el dolor. Pero me ha vuelto nuevamente el dolor. Ah, señala con tu dedito dónde está el dolor ahora. Señala la fosa ilíaca derecha. ¿Dónde estuvo el dolor primero? ¿Te acuerdas? Por la boca, el estómago, epigastralgia. Muy bien. Médico hace el examen físico, le coloca la bata hospitalaria. El médico frota, frota, frota. Listo. Comienza a palpar, presiona. No hay dolor. Suelta rápidamente y manifiesta dolor el paciente. Si el paciente se puede parar, salta de un solo pie, le produce dolor. Bien, acuéstese a la camilla. Y el médico, el paciente del cúbito dorsal, con las extremidades extendidas, el paciente golpea el talón del pie derecho y el paciente refiere dolor en fosa ilíaca derecha. Y después viene la presión, ¿verdad? En la fosa ilíaca derecha y lo suelta el cirujano y detecta que el paciente grita de dolor. No hay otra. Apendicitis aguda. Y además tiene que evaluar el examen físico. De repente nota una masa allí. Está complicada acá. Los intestinos, para evitar la migración rápida de bacterias, descienden hacia la fosa ilíaca derecha. Por eso se palpa una masa. Pero si no hay masa, apendicitis aguda. Punto y se acabó. Entra a sala. Si el médico lo cree conveniente, entra rápido a sala.
te retiran el apéndice, en 24 horas no hay fiebre alta. Si entró complicado, te queda más estancia hospitalaria. De que está complicado, está con pus, de que te has atrevido a tomar pastillas para el dolor, pero el proceso infeccioso seguía avanzando. Profe, si hubiera tomado antibiótico, no. Acá la apendicitis aguda es operación sí o sí. Por eso cuando el dolor refiere en fósiles, no se toma pastillas, ningún analgésico. Déjalo que progrese. El dolor, llegas al hospital. Doctor, tengo un dolor en fosa ilíaca derecha, pero el dolor apareció en el epigastrio y migró de luego al hipocondrio, al flanco izquierdo, y después de 4 horas ya lo tengo en la fosa ilíaca derecha. Me parece, me supone, una apendicitis aguda complicada, doc. Dite ese diagnóstico. Él lo va a tener que corroborar. ¿Correcto? No que le saco ecografía. No, 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 no. En las mujeres sí es un conflicto complicado, porque puede tratarse de un ovario quístico, entonces, pero ahí está la historia clínica, los antecedentes. Si alguna vez ha tenido estos dolores, sí, doctor, hace como unas 2 semanas he tenido, y siempre he tenido este dolor, sí, doctor. Paciente para el ginecólogo. Y el ginecólogo, con ese dato que tenía un dolor crónico, entonces sugiere una ecografía de fosa ilíaca derecha y cierto, tenía quiste de ovario. Quiste de ovario de gran tamaño. Tenía 3.8 centímetros. No vi que el ovario tiene una longitud de 5 centímetros, ¿no? Y no encontró uno, tenía varios, ovario poliquístico. Y si uno, tiene que evaluar el otro, la otra fosa ilíaca izquierda, para ver si también tiene su ovario quiste. Ya después el ginecólogo se encarga del tratamiento del paciente. Primero la molestia y viene consulta externa para el tratamiento, ¿no? Mira, para que veas, mira cómo puedes intuir qué órgano está afectado con tan solo siempre estar en contacto mirando las figuras, dónde están los órganos situados. Por ejemplo, en el hipocondrio izquierdo está el vaso, está la cola del páncreas, está el fondo del estómago, está el riñón izquierdo, la glándula suprarrenal izquierda, la flexura cólica izquierda. Que hay en el hipocondrio derecho, la mayor parte del hígado, la vesícula biliar, la flexura cólica derecha, también puede encontrar el riñón derecho y también la glándula suprarrenal derecha. Que hay en la fosa ilíaca derecha, ciego y apéndice secal, y la válvula ileocecal, o la válvula de Baldwin, también el ovario derecho si es mujer y la trompa uterina derecha. En el hipogastrio podemos hallar, ¿qué cosa? En el hipogastrio la vejiga urinaria, el recto, la próstata, la vesícula seminal y en las mujeres el útero. ¿Estamos? Y en fosa ilíaca derecha e izquierda encontramos el colon sigmoides y si es mujer, trompa uterina izquierda, el ovario izquierdo. ¿Ya? Profe, y en el mesogastrio, las asas intestinales. ¿Ya? Bien, uy, llegamos al señor Moche. Avanzando. Bien, vamos a ver nuestra práctica. Vamos a ver, muchachos, la práctica, ¿ya? Pregunta número 1. Pregunta número 1. La embriología forma parte de la anatomía del desarrollo, ¿cierto? Letra enano. 1, enano. Pregunta 2. Fíjate, la pregunta 2. En relación a la ubicación taxonómica del ser humano, marque la falsa. Filum, subfilum, infrafilum, corte, superclase, letra enano. Pertenece a la superclase tetrápodos. Más bien, mamíferos, eso es la clase, ¿no? Superclase mamíferos. Funcionamiento del cuerpo humano. El funcionamiento estaría a cargo de quién. 3 dados me están diciendo. Muy bien. La fisiología. La fisiología es el estudio del funcionamiento del cuerpo humano. Deriva de las voces griegas, física, que significa naturaleza, y logos, estudio, tratado. ¿Qué estudia la filogenia? El árbol genealógico, ¿correcto?
el árbol genealógico de una especie, la historia ancestral de una especie. La sistemática, la clasificación, crea sistema de clasificación. Cuando se estudia al cuerpo humano en cabeza, cuello, tronco y extremidades, se tiene que acudir a la anatomía topográfica. Topo, región, ¿verdad? La anatomía topográfica. Letra A. Pregunta 5. Son métodos de estudio del ser humano vivo, excepto, está diciendo el ser humano vivo. Tiene que marcar la disección. Esto lo desarrollamos en el cadáver. ¿Ya? Bien. ¿Está bien, señorita Yanela? Señorita Cristina. Señor Jorge Luis. Cintia. Este ya se fue a dormir, creo. Ana. Anita, ¿está ahí? Edwin. Rosas. Azabache. Carol. Johnny. Este está viendo televisión, creo. María. Nicole. Angelo. Cindy. Fabián. Damaris. Justiniano. Ese nombre es romano, güey. Qué miedo. Aneli. Jocelyn. Frank. Me dan miedo estos muchachos hoy. Qué miedo. Bien, pregunta número 6. Ahí está. Ah, ya. Jocelyn, bien. 6 dados me están diciendo. La especialidad médica que se encarga del estudio de los vasos en el dado. La angiología. Muy bien. Letra dada. La pregunta 7. Ciencia que se encarga del estudio del sistema muscular. En anexo, ¿verdad? Muy bien, Edwin. Muy bien, Nicole. La miología. Pregunta 8. Agnatostomata significa 8. ¿Qué dice la 8? ¿Qué significa agnatostomata? Con uñas o garras sería unguiculata, ¿no? Ungui, dedo, culata, uña, garra. ¿No sería mandíbula? Acuérdate de estomatología, ¿ya? Estómato. Beto. Pregunta 9. Si tuviéramos que estudiar, mira, si tuviéramos que estudiar al estómago, pero solo sus tejidos epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso, tendríamos que acudir, dado, ¿verdad? Dado, correcto. 9 dado, la histología, ¿verdad? Pregunta 10. La notocorda, presente durante el desarrollo embrionario, es reemplazado por, muy bien, Edwin, muy bien, Jorge, correcto, muy bien, Anita, Nicole, la columna vertebral. Reemplazado por la columna vertebral 10A. 11. El plano de simetría que divide al cuerpo humano en las regiones anterior y posterior. ¿Cuál sería ahí? Muy bien, dado. Muy bien, Cintia. Muy bien, Juseli. El plano frontal o coronal. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué región abdominopélvica se halla la cola del páncreas? ¿Dónde encontramos la cola del páncreas? Observándola. ¿Dónde está la cola del páncreas? Ah, enano, correcto, correcto. Muy bien. El hipocondrio izquierdo. Letra en anex.
Pregunta 13. Estructuras orgánicas presentes en la región del hipogastrio. ¿Qué encontrarás? Hay útero en el hipogastrio, vejiga. A ver qué dice el chat. Enano, correcto. 1 y 2, ¿verdad? Me está diciendo solamente el hipogastrio. El hígado está en el cuadrante superior derecho, ¿no? Ni modo. 14. Constituye el primer nivel de organización biótico del ser humano. ¿Cuál sería ahí? En anexo me están diciendo. Ah, muy bien. Correcto. Sería la célula. El primer nivel de organización biótica, letra dada. 15. ¿En qué región abdominopélvica se encuentra el colon sigmoides? ¿Qué opina la pregunta número 15? Póngale el número para estar al tanto. Póngale el número. 15 dados me está diciendo. Muy bien. Muy bien, Jorge. La fosa ilíaca izquierda. Correcto. Muy bien. La fosa ilíaca izquierda. La pregunta 16. En el hipocondrio derecho, mira, en el hipocondrio derecho, Yanela, ¿qué dices? En el hipocondrio derecho, parte del hígado, arenal derecho, riñón derecho, vesícula biliar, el vaso. Sería enano, ¿no? El vaso está en el hipocondrio izquierdo. ¿Ya? En anex. Bien, enano. Muy bien, Yanela. ¿No ves, Yanela? ¿Cómo responde la Yanela, no? Por eso, cuando está sin su enamorado, ¡uy! Es una sabia. Pero cuando está con él, se pata, no pasa nada. Bien, en el epigastrio no podemos hallar los siguientes órganos. No podemos hallar en el epigastrio. ¿Cuál sería ahí la clave? Me está diciendo no podemos hallar. 5, ¿verdad? El vaso. El vaso está en el hipocondrio izquierdo, ¿no? La señorita Yanela dice que no lo delate porque tiene 2 enamorados, dice. Ay, yo no entiendo a esta muchacha hoy. Ay, 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 yo no entiendo. En la fosa ilíaca derecha podemos hallar los siguientes órganos. Me está diciendo fosa ilíaca derecha. Hay ciego, apéndice secal, ovario, ¿verdad? A ver, ¿qué opinan? Letra A, correcto. Muy bien. Muy bien, Yanela. Letra A. 1, 2 y 4. Letra A, correcto. 18A. 19. En relación a la posición anatómica, ¿cuál marcaría usted la 19? Póngale el número, la 19. La letra A me está diciendo. A ver, vamos a ver. El individuo está de pie, cierto. Está en bipedestación, cierto. Miembro superior hacia la palma de la mano hacia adelante en pronación. Supinación. Mirá, dirigir la parte. Letra A, muy bien. 1, 2, 3. Letra A. 20. ¿Qué opina la pregunta número 20? La 20. La planimetría está constituida por los siguientes planos. Son todos los planos, ¿no? Que conocemos. Letra enano. Enano. Dice la arteriosclerosis, 20 enano. Correcto. Muy bien, Yanela. ¿Qué opina la pregunta número 1? La arteriosclerosis es una enfermedad. Mire. Dice, es una enfermedad en la que la placa se deposita dentro de las arterias
Si esto ocurre en las arterias coronarias, ¿qué rama de anatomía tendrías que acudir para tener un conocimiento estructural de dicha arteria? ¿Cuál marcarías? Yo me marcaría histología, ¿no? La histología. 2. ¿Qué opina la pregunta 2? Al ir de visita al hospital de la localidad, llegamos al servicio de imagenología y llegamos a observar el equipo para realizar resonancia magnética nuclear, que es un aparato que tiene la forma cúbica y en su interior se mueve una camilla en donde se coloca el paciente en decúbito dorsal. Y en la pantalla llegamos a observar cabeza, cuello, tronco y extremidades. De seguro que llegamos a entender tal división del cuerpo humano gracias a la rama de la anatomía. ¿Cuál marcarías, Daniela? Daniel, Cristina, ¿cuál marcarías? Muy bien, dado, correcto, letra dado, ¿no? Estarías viendo anatomía topográfica. Te están diciendo que lo están evaluando por regiones, ¿no? Letra dado. 3. La otitis media es la inflamación del oído medio. ¿Qué rama de la anatomía te permite tener un conocimiento estructural del oído medio? Tendrías que ir a la estesiología. Sistema sensorial, ¿no? Por poco te pongo el otorrinolaringólogo. Bien, 4. Paciente acude al servicio de emergencia de la localidad por presentar tos persistente por más de 15 días, dolor torácico acompañado de expectoración con sangre. El especialista le diagnostica tuberculosis pulmonar. En la progresión física del paciente, el especialista no realiza la... Ajá, muy bien. Muy bien, Rosa. Muy bien, Edwin. Correcto. La disección, ¿verdad? Eso lo practicamos para el cadáver, ¿no? En la pregunta 5 nos dice, paciente mujer de 49 años de edad acude al servicio de emergencia con dolor en la región superior derecha del abdomen, acompañado de ictericia, coloración amarillenta de piel y mucosas, fiebre, náusea y vómito. Al examen ecográfico hecho a nivel D, se evidencia la presencia de múltiples cálculos en vesícula biliar. ¿En qué región abdominopélvica está? ¿Cuál marcarías? Ajá, muy bien, Jorge. Correcto, Yanela. Muy bien, Anita. Sería el hipocondrio derecho, ¿no? Ya cuando estés en la facultad, esta maña de acá te colocan en el enunciado una serie de datos clínicos para que llegues a la integrada. El cáncer de páncreas más frecuente es el adenocarcinoma. Los síntomas son variados y cambian con la función en función de la localización del tumor dentro de la glándula. Si el tumor se halla en la cola del páncreas, ¿en qué región abdominopélvica lo podemos hallar? ¿Qué opina? Ah, muy bien, Edwin. Muy bien, Jorge. Correcto, es el hipocondrio izquierdo. Es que la cola del páncreas está a nivel del hipocondrio izquierdo, al igual que el fondo del estómago, igual que el vaso, el riñón izquierdo, la glándula suprarrenal izquierda. 7. ¿Dónde encuentra usted el duodeno? Lo ubicamos a nivel del epigastrio. Beethoven, ¿verdad? Muy bien, Jorge. 8. La apendicitis es la inflamación del apéndice secal, del apéndice vermiforme, el cual se ubica en la región abdominopélvica denominada 8C, me están diciendo. Muy bien. Ayer casualmente ha venido ejemplo de órganos vestigiales del humano. Ha venido muela del juicio, ha venido apéndice vermiforme. ¿Te das cuenta? Ha venido también el coxis, los 3, fosa ilíaca derecha. Letra C. Bien, muchachos. Es todo lo que he querido contarte hoy día.
quizá nos volvamos a ver más adelante. Entonces, repasar estos temas que resultan ser muy interesantes, ¿ya? Y se va a querer la diapositiva, ahorita lo paso a PDF y se lo estoy enviando al correo acá a la institución Bachimec, ¿ya? Agradeciendo también al señor Jonathan por la oportunidad de tener unas clases con mis estimados estudiantes y nos volvemos a ver en otra oportunidad. Nos estamos viendo, señorita Rosales, señor Jorge, muy bien. Muy bien, muy bien, señorita Yanela. Termina antes con ese hombre, señora, antes de que te descuartice, antes que haga disección contigo. Bien, gracias. Nos estamos viendo, muchachos. Cuídense bastante, ¿eh? Esto todavía no acaba. Bueno, usted sabe ya cómo cuidarse, ¿ya? Bien, esta Navidad va a ser la más triste, pero vale la pena respetar lo que está pasando, ¿ya? Entonces, cuidándose bastante. No se te vaya a ocurrir a visitarla. No, 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 no. No es eso. Gracias. Nos estamos viendo.